Dios le bendiga. Le saludo con la paz del Señor. Que en esta mañana todo el favor de Dios sea con su vida. Que usted sea bendecido, prosperado en todo lo que emprenda, en todo lo que haga. He estado reflexionando acerca de algunos temas. Siempre de algún modo Dios me lleva a reflexionar en algunos aspectos que me tocan vivir. Siempre he dicho, porque lo he entendido desde temprana hora, que el profeta de Dios, antes de hablar una palabra, primero la vive. Si usted lee los escritos, encontrará que los profetas tuvieron que vivir lo que luego profetizaron. Un verdadero profeta de Dios vive lo que predica. Quiero hablar de algunos temas en cuestión, y uno de ellos es la mala, ¿cómo sería la palabra? El mal entendimiento sería, o el mal aprendizaje acerca de las escrituras de la Biblia. Hoy tenemos un pueblo cristiano evangélico idólatra, que hace idolatría de la Biblia, que ha llegado al punto de decir y declarar que la Biblia prácticamente es Dios. Hay personas que creen que la Biblia es Dios. Hay personas que lo primero que dicen es si no está en la Biblia no es de Dios. Analicemos un momento esta expresión. Si no está en la Biblia no es de Dios. ¿Dónde hay una ley escrita que diga que si no está en la Biblia no es de Dios? Aún la misma Biblia no nos dice eso. ¿Cómo es posible? Casilda Ramos García, te bendigo, amada. Vanessa, hija, te bendigo. Jason, un abrazo, amigo. La paz sea contigo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que encerramos a Dios en un libro? Gloria Solorzano, Dios te bendiga. Abrazo grande. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado al punto de tener más idolatría que los mismos católicos? Porque cuando yo digo, si no está en la Biblia, no es de Dios, yo estoy encerrando a Dios en la Biblia. Para mí, el todo de Dios es la Biblia. Si no está en la Biblia, no hay Dios ahí. Pero yo he entendido que la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, pero escrita por hombres. Lo que quiere decir que después de Dios todo lo creado tiene límites, pero Dios no. ¿Por qué? Por cuanto utilizamos la vida de una persona que es limitada. Pero la idolatría y la adoración que hacemos de la Biblia está dañando a más gente, porque hay gente que no entiende los propósitos de Dios porque no está en la Biblia. Tampoco está en la Biblia el hablar de la Trinidad, y sin embargo todo el mundo habla de la Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Yo tendría que decir, pero entonces si no está en la Biblia no es de Dios. Pero entendemos que Dios se presenta siendo Padre, siendo Hijo y siendo Espíritu Santo. Lo entendemos. Entonces hay cosas que no están escritas literalmente en la Biblia, pero sí dan a entender. Se dan a entender para que el pueblo entienda. La Biblia es un libro escrito donde se habla en la primera parte de lo que sería el Antiguo Testamento, se habla acerca de la historia de un pueblo
que es la sombra espiritual de lo que iba a venir. Saludo a los hermanos, Iglesia La Roca de la Vida, te bendigo. El mensaje del Antiguo Testamento es la historia de un pueblo, de un escogido, de una obra divina que estaba reflejando lo que iba a venir. En el Nuevo Testamento nos encontramos con la historia de Cristo, el que vino, y el nacimiento de la iglesia y la guía para que esta iglesia se mantenga. Pero no deja de ser un mensaje espiritual de Dios al pueblo. Pero la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que conocer a Dios. Yo siempre digo esto, si yo escribo un libro con mi biografía, y usted lo lee, usted no puede decir que me conoce. A lo sumo va a decir, yo conozco su biografía. Pero para que usted me conozca, usted tiene que conocerme personalmente, intimar conmigo, tener una relación conmigo, oírme y que yo le pueda oír. Si yo analizo esa profundidad, me voy a encontrar que porque yo sepa y conozca y haya leído la biografía de alguien, no quiere decir que lo conozca. Yo no puedo encerrar la vida de una persona por su biografía. Menos puedo encerrar a Dios en una Biblia. 66 libros que hablan y testifican de un Dios de gloria, que hablan del poder de Dios divino, pero que no es Dios. Entonces tenemos la costumbre de decir, si no está en la Biblia no es de Dios, eso es diabólico. Esa es una expresión diabólica, porque yo estoy encerrando a Dios en un libro. El Dios que yo he conocido y que conozco, el Dios que se me presenta cada día, el Dios que me habla a mi corazón y me oye, ese Dios vive, está vivo, es real. No está encerrado en una Biblia. La Biblia lo que hizo en mi vida fue despertar el hambre para que yo buscara la comunión con el Dios de la vida. Pero el Evangelio se trata de una relación íntima, una relación constante de vida, una relación con la vida. El Evangelio no es una religión. Pero cuando yo digo que si no está en la Biblia no es de Dios, entonces soy un religioso. Yo estoy amparado en una religión. Los religiosos rechazan esto, porque no pueden entender que Dios vive. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes buscan las escrituras, la salvación, y las escrituras hablan de mí. Las escrituras están dando testimonio de mí. Le estaba diciendo, ustedes están buscando en la letra, y yo estoy vivo, estoy delante de ustedes, estoy aquí para que me oigan, para que hablen conmigo. Yo soy la verdad y la vida, el camino soy yo. Pero hoy, en el siglo XXI, la gente sigue buscando, sigue leyendo a Dios, pero no le oye porque no lo conoce. Yo quiero decirle a la iglesia que la iglesia no conoce a Dios. La iglesia no conoce a Dios. La iglesia vive encerrada en un libro que es una biblioteca de 66 libros. La iglesia lo sacás de la Biblia y la iglesia se muere porque no tiene vida propia. Porque para tener vida propia, la iglesia necesita tener una comunión constante con el dador de la vida, con Cristo. Encierran a Cristo en un libro, cuando el poder de Dios fue el que inspiró ese libro. Alabado sea el nombre de Jesús. Apóstol Jair Valencia, te bendigo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Escúcheme. En el libro de Primeras de Corintios, capítulo 12, dice,
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Escuche esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quiero que presten atención a esto. Voy a leer nuevamente este verso, pero lo voy a leer en otra versión. Desde el verso 3 en adelante dice: por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Escuche esto. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Si usted analiza esta palabra, usted se va a encontrar que en ninguna parte dice: es la Biblia la que hace la obra en ti, es la Biblia la que te da los dones, es la Biblia la que te da los ministerios, es la Biblia. No, la Biblia declara lo que hace Dios. La Biblia declara y enseña lo que hace Dios. La Biblia te enseña lo que Dios hace. ¿Cómo puedo decir yo que si no está en la Biblia no es de Dios? No se necesita ser muy sabio. No hay que ser muy inteligente. Lo que hay que ser es libre para entender esta palabra. Porque los que no entienden esta palabra es porque están enajenados. Es porque están bajo la influencia del diablo. Porque tienen apariencia de que viven pero están muertos. Porque hablan lo que no entienden ni saben. Son religiosos. Salieron de una religión para entrar a otra religión. Yo no salí de una religión para entrar a otra religión. Yo salí de una religión, la religión católica, para entrar y ser libre en Cristo Jesús. Para tener libertad. Para hablar palabras de revelación libre. Por eso muchos no me invitan una sola vez, algunos a mí, a predicar. No les gusta lo que digo. Pero un día me hice esta pregunta. ¿Predico lo que la gente quiere oír y todo el mundo me abre puertas y voy a recorrer naciones predicando el Evangelio? Entre comillas. O, aunque me rechacen, predico lo que Dios quiere que predique. ¿Usted qué cree? Escuche esto. Charles Spurgeon dijo: lo correcto es correcto aunque todos lo condenen. Lo correcto es correcto aunque todos lo condenen. Lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. El problema grave que tenemos acá, mi hermano, es que nosotros, cuando alguien aprueba algo, para nosotros, aunque sea incorrecto, lo hacemos igual. ¿Sí? ¿Sabe cuántos predicadores conozco que reprueban esa teología y esa religión de la pollera larga, de la corbata y de tantas cosas, pero lo hacen porque si no, no los reciben? Y argumentan diciendo, escuche esto, argumentan diciendo que el apóstol Pablo dijo: para los gentiles me hago gentil y para... No. El apóstol Pablo lo hacía para ganar almas, pero para que tú prediques lo mismo que predican los demás, ¿a quién vas a ganar? ¿Te imaginas un evangelista predicando en la iglesia? El evangelista tiene que ganar almas, que vaya a predicar allá afuera, donde hace falta. ¿Para qué quiere un evangelista predicando en la iglesia?
Si ya están todos evangelizados. Hola. ¿Sabe por qué llevo un evangelista? Porque soy un religioso. Un religioso que quiere un evangelista que traiga fuego, como dicen aquí en Colombia, candela, para que la gente grite, salte, oh, y llore y se emocione, y salga de ahí y siga tan lleno de pecado como cuando entró, o peor todavía, porque encima hipócrita, porque dice y hace algo que no cree, que no acepta, porque viven detrás de la apariencia, tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Porque niegan el poder de Cristo, aduciendo que ese es el poder del Espíritu Santo, porque alguien vino, gritó, dijo 3 palabras y la gente lloró y dice, ahí está el poder de Dios. No, mi hermano, eso no es poder de Dios, porque el poder de Dios transforma vida. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. El Evangelio es transformación de Dios, es poder de Dios. El Evangelio no es para que usted esté contento. El Evangelio no es para que usted se ponga feliz. El Evangelio es para que usted cambie. El Evangelio es para que usted tenga una vida nueva en Cristo Jesús. El Evangelio trae transformación. ¿Qué me vienen a decir a mí o a hablarme acerca de, no, porque hay un poder de Dios, la gente danzaba? Yo he visto las iglesias danzar y la mayoría son todos carnales, viven danzando por la carne. No está mal que tú dances para Dios, porque si tú quieres saltar, gritar, hazlo para Dios, aleluya, alaba a Dios con todo tu ser. Eso está bueno. Pero yo le voy a decir algo, cuando uno lo hace en la carne, danza en la carne, y quiere hacerle creer a los otros que lo está haciendo por el Espíritu, eso se llama hipocresía, mentiroso el diablo. Eso es hipocresía, mentiroso el diablo. Porque el que danza por el Espíritu no choca a nadie, no toca a nadie. Si se cae bajo el poder de Dios, cae. No, empieza uno a dar vuelta, amontona sillas por todos lados, lo rodean, lo agarran ahí. Déjelo, hermano, si se hace el que está danzando por el Espíritu y se cae, se va a romper la cabeza, se va a partir la cabeza y nunca más va a andar mintiéndole a Dios. Yo le digo, déjelo, suéltelo. Si está mintiendo, va a ver que una sola vez lo va a hacer. Yo conocí a un joven que siempre hacía lo mismo, se hacía el que danzaba. Y otra joven que también hacía lo mismo. Un día agarré y le dije, vengan para acá ustedes dos. Dejen de mentirle a Dios, porque un día Dios le va a bajar la mano y va a ver lo que va a pasar. Y siguieron. Un día agarra, se hace el que danza, se cae. La otra que también hacía que danzaba andaba ahí y tenía unos tacos esos altos así de aguja, finitos. Lo pisó por todos lados al otro y se cayó ella también. Nunca más lo hicieron ni uno de los dos. Con Dios no se puede jugar, no hay que burlarse de Dios. Lo que es del Espíritu, el Espíritu lo cuida. Aleluya. Lo que es del Espíritu, el Espíritu lo guía. Lo que es del Espíritu, el Espíritu lo guarda. Deje de mentir. Deje de hacerse el que está bajo la unción cuando es más carnal que nosotros mismos. No hay que mentirle a Dios. Uno tiene que ser como es, hermano. Hoy tenemos iglesia que vive de este modo porque viven teniendo un solo Dios, la Biblia. Adoran la Biblia, el mes de la Biblia, el día de la Biblia, el monumento de la Biblia. La Biblia es la guía espiritual. La Biblia nos revela a un Dios vivo, a un Dios que vive. Un Dios que, como leíamos en 1 Corintios 12, es espiritual, nos da los dones del Espíritu, nos da los ministerios. Ese Dios poderoso hace todas las cosas en nosotros. En ninguna parte de la misma Biblia dice que la Biblia es Dios. Ah, pero la Biblia no me la toques. Yo me recuerdo cuando yo era nuevo, hermano, había venido un predicador. Tenía una Biblia muy bonita y me llamó la atención y la agarro para mirarla. Me pegó un manotón así mi pastor, me sacó la Biblia y me miró como diciendo, ¿qué haces? Sacrilegio, hermano, le tocaste el arma. Pero deje de bromar, hermano. Es la Biblia. Yo he comprado 20.000 Biblias.
Las mañas del catolicismo, de la religión, la traemos al Evangelio. La Santa Biblia, guarda que es santa. ¿Qué es santa si Dios no santifica el libro? Santo, santo eres tú, santo soy yo, santo somos nosotros que nos santifica a través de Cristo. Somos santos por la sangre preciosa de Jesucristo. Dios nos santifica libros, la Santa Biblia. Eso es católico. Pero los evangélicos tomamos todo de los otros y lo traemos para acá. En vez de impactarle al mundo, traemos al mundo adentro de la iglesia. Alabe lo que Él vive. Ahí está conectada mi hija, la profeta Mariana. Y ellos siempre me dicen, porque yo cuando suelto la palabra es como rociar alcohol donde hay heridas. Va a arder. Y van a salir a los altos. Pero es mejor que te arda para que sepas que estás vivo. Porque a los muertos no les duele nada. Si la palabra no es fuego, si la palabra no es martillo que rompe la piedra, entonces tenés un problema, estás muerto. Porque al vivo le va a doler. Al que está vivo, cuando tenga una herida le va a doler, porque el alcohol arde. Hay que hablar la palabra de verdad. Aunque no te inviten a predicar nunca más, aunque te cierren las puertas, tú nunca dejes de decir la verdad. Tú nunca dejes de decir lo que Dios dice, no lo que la gente quiere oír. Tú no vayas a una iglesia a profetizar a los hijos de los pastores para que te vuelvan a invitar. Porque la mayoría de los hijos de los pastores son más carnales que los que están sentados. Y si no, están apartados. Los hijos de los pastores están todos apartados, la mayoría. ¿Sabe por qué? Porque ven la hipocresía de la iglesia. Ven que predican una cosa y hacen otra. El mejor evangelio para tu hijo es tu vida. Para predicarle a tu hijo el evangelio es tu forma de vivir. Porque si vos vas a la iglesia, levantás las manos y decís aleluya, gloria a Dios, pero vas a tu casa y sos el mismo diablo, ¿a quién le vas a predicar el evangelio? Tu hijo nunca se va a acercar al evangelio. Porque conoce cómo sos. Sabe cómo sos. Vas a la iglesia y hablas porque el amor de Dios, porque el Señor está conmigo por esto, y cuando vas a tu casa sos el Satanás, el diablo, personificado. Alábelo. Tus hijos están viendo eso. A tus hijos no le predicás con lo que decís, a tus hijos le predicás con lo que haces. Por eso los hijos de los pastores están apartados, porque los pastores son una manga de hipócritas. Hablan palabra para allá, pero no palabra para ellos. Cuando yo estaba pastoreando, se enojaban conmigo, se enojaba mi familia porque yo era duro con mi familia. Decía, pero vos sos peor con nosotros que con la iglesia, porque ustedes son los primeros, mi primera iglesia, mis primeras ovejas son ustedes. Yo pasé un momento muy difícil donde estuve muerto 5 minutos. Hace 1 año y 7 meses, 8 meses por ahí estuve muerto 5 minutos. Cuando estaba mal, estaba internado, mi hija dijo algo. Mi hija dijo, si mi papá tiene que morirse, Dios lo sabe. Pero si algún día yo necesito algo, yo voy a buscar al Dios que mi papá buscaba. Porque ella respetaba la fe que yo tenía. Yo no quería, me querían poner insulina. Yo dije, no, yo no quiero ponerme insulina. No quería ponerme insulina. Y no me he puesto insulina porque, gloria al nombre del Señor, yo he creído en un Dios de poder. Yo le creo al Dios que tiene poder, porque mi Dios vive. Mi Dios no es una Biblia. Mi Dios es el que escribió la Biblia. Entonces yo le creí a Dios y mi hija dijo, si yo algún día necesitara buscar a alguien, buscaría al Dios que mi papá ha buscado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando mis hijos necesitan un pastor, me vienen a buscar a mí. Cuando mis hijos necesitan un consejo pastoral, me buscan a mí, porque yo soy pastor para mis hijos, porque yo he sido pastor para ellos. Yo no fui solamente el padre, yo fui su pastor. Porque si es pecado para la iglesia, si es pecado para el que está sentado, también es pecado para tu hijo, también es pecado para la familia tuya. Tu primera profecía tiene que ser para tu pueblo, para tu iglesia, pero para tu casa primeramente. Primero los de la casa. La hipocresía de los líderes que le predican a la iglesia, le predican a la gente y no predican en su casa.
Sus hijos llenos de pecado suben arriba a alabar a Dios. Son los ministros de alabanza. Son los que predican, porque son los hijos del pastor, pero están llenos de pecados. Estuve en una iglesia en el sur de Argentina, en un lugar que no voy a decir, pero hay alguien conectado de esa ciudad. Una iglesia grandísima, ostentosa, donde la profeta de la iglesia, la hija del apóstol, había hecho caer más jóvenes que cualquier otro, pero seguía ministrando porque era la hija. Que se enoje el diablo si quiere. Puede estar lleno de gente, pero está lleno de huesos podridos, porque es por afuera es blanco, blanqueado del sepulcro, pero adentro está lleno de huesos podridos. Hipócritas que predican un evangelio que no viven. Y la gente lo sigue y vos ves, y dice, no, este predica reino, tiene una casa pero grandísima, tiene un carro 0 kilómetros, tiene... No, mi hermano, hemos tergiversado la palabra y hemos cambiado el evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Los zorros tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aleluya. Si usted entiende esa palabra profunda del Espíritu, usted va a entender que hoy hemos cambiado el evangelio. Hoy predicamos un evangelio que la gente quiere oír, pero no la palabra que Dios está hablándole a su pueblo. Hoy se predica una palabra que la gente quiere oír, pero no lo que Dios le está diciendo al pueblo. Dios está llamando a reflexión a la iglesia. Dios me decía hace unos 6 años atrás, me dijo, el 95% de mi iglesia hoy se pierde. Y no está hablando del mundo, habla de la iglesia. El 95% se pierde porque van a la iglesia porque van. Van a la iglesia porque tienen que ir, porque saben que tienen necesidad. Usted camina por esta ciudad donde yo estoy. Y donde va caminando escuchas alabanza. Escuchas gente diciendo gloria a Dios, Dios te bendiga, a todo el mundo. Pero ninguno hace la voluntad de Dios. Gente hipócrita. Así está la iglesia. Gente hipócrita, así está la iglesia. Gente que habla y dice, el Señor, el Señor. ¿El Señor? ¿Cuál Señor? ¿A qué Señor estás adorando? ¿A qué Señor estás alabando? El Señor de gloria es Cristo y el Señor de gloria dice, arrepiéntete porque viene pronto. Eso dice el Señor. No, le predicamos lo que quieren oír. Un día me dijo un varón, pero si usted predicara un poquito más suave, a usted le abrirían las puertas en todo lado. Y yo le dije, prefiero que sigan hablando lo que están hablando. Prefiero que me sigan rechazando. Prefiero que sigan cuestionándome. Pero yo voy a hablar siempre lo que Dios me diga. Voy a hablar siempre lo que Dios me diga. Porque hasta este día, y llevo 18 años predicando el Evangelio, hasta este día nunca me ha fallado Dios. Jamás me ha fallado Dios. Nunca me ha dejado caído. Me ha pisoneado, me ha pegado, me ha golpeado, me ha llevado, me ha triturado muchas veces para que cambie mi vida, para que entienda que Él es Dios. Pero nunca me dejó caído. Bendito sea su nombre, alabado sea para siempre. Mi alma alaba a Cristo. Porque el Dios que predico es un Dios que vive, es un Dios real, es un Dios que existe. No es una Biblia. La Biblia habla de Él, pero Él es más grande que la Biblia. Hoy tenemos una iglesia que adora un libro, pero que no conoce al que escribió el libro. Se enardece mi espíritu, porque verdaderamente durante muchos años le dije a Dios, Señor, ¿no será que soy yo el equivocado? Porque yo voy para allá y todos vienen para acá. Pero leyendo un día a Spurgeon, donde él dijo, lo que es correcto aunque la gente critique. Y lo que es incorrecto aunque a todos le agrade. Entonces, aunque la gente me critique, yo voy a hablar lo que es correcto. No hagas lo que te conviene, haz lo que es correcto. Porque haciendo lo que te conviene, un día vas a hacer lo incorrecto y vas a pecar delante del Señor. A nadie le conviene sacar dinero del bolsillo y pagar los impuestos, pero lo correcto es pagarlo.
Haz lo que es correcto porque a Dios le agrada cuando hace lo que es correcto. Un día, un predicador fue a predicar en una ciudad. Y cuando predicaba en la ciudad, hablaba acerca de la justicia de Dios y de respetar la justicia de Dios. Escúcheme esto. Porque decía, ustedes tienen que respetar las leyes de Dios. Y es correcto. Pero una mujer sentada le dijo, ¿y usted respeta las leyes de Dios? ¿Cómo? Le dice el predicador, claro que sí. Y si respeta las leyes de Dios, ¿por qué hoy, cuando estaba parado en el semáforo, usted solo, y no había nadie, y el semáforo estaba en rojo, usted pasó igual? No había nadie que lo vea, alabado sea Dios. No había nadie que lo vea, pero sí había uno que lo veía, y era Dios. Y siempre hay un ojo que te ve, siempre hay un ojo que te va a recordar. Cuando predique algo, hacelo, porque si no respetas las leyes terrenales, menos vas a respetar las leyes de Dios. Alabado que Él vive. Hay tantos conectados, mi hermano. Hay tantos conectados de Costa Rica, de Argentina, de Bolivia, de Honduras. Hay gente de todos lados conectados. Yo los bendigo. Pero la mayoría se conectan porque sabe que cuando yo predico una palabra, predico lo que Dios dice. Yo no voy a predicar una palabra para endulzar tu oído. No me interesa que tu oído sea dulce. Me interesa que tu corazón se endulce en la presencia de Dios. Eso me interesa. Que tu corazón se endulce en la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo haga una obra tan grande en ti que cuando abras tu boca, la gloria descienda. Porque la gloria desciende cuando se habla una palabra de verdad, una palabra revelada. Cristo hablaba palabra revelada y los milagros ocurrían. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Si esa palabra no manifiesta el poder de Dios, no hay reino de Dios allí. Pero si cada vez que abres la boca el reino de Dios se manifiesta, entonces ahí hay gloria de Dios porque Dios está contigo. Alabado sea el Señor. Oh, mira, está mi primo conectados. Te bendigo, Paul. Abrazo grande. Allí en Argentina, en mi pueblo natal. Que la paz de Dios sea contigo, amado primo. Amados hermanos, tengo a mi hija también allí conectada. Ale, te bendigo, saludo a mis nietitos. Hay tantos conectados. Los bendigo, amados. Siento una presencia poderosa, bendito Dios. Siento una presencia poderosa, bendito sea el nombre de Jesús. Hay una presencia poderosa aquí. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra va a romperle la cabeza a muchas personas, pero lo va a levantar. Pastora Jenny, te bendigo allí en Costa Rica, abrazo grande. Jamie, bendito sea Dios. Un abrazo grande para cada uno, los bendigo, amados hermanos. Que esta palabra les sea de bendición. Recuerden, nosotros tenemos un Dios que escribió la Biblia. Un Dios que escribió la Biblia. No, la Biblia no es nuestro Dios. Deje de adorar la Biblia y adore a Dios. Busque la intimidad con Él. Conéctese con Cristo. Porque el que tiene a Dios como una Biblia es un religioso. Pero el que conoce a Dios a través de la Biblia es un hombre que ha entendido los proyectos de Dios y es un instrumento de Dios sobre la tierra. Bendigo a cada uno. Oh, desde Nueva York, bendigo Daisy Spailiak. No sé cómo se pronuncia, pero lo pronuncio como puedo. Te bendigo, abrazo grande. Es tiempo, si usted se conectó tarde al video, vuelva a verlo. Vuelva a verlo. Y si no, busque Profeta Hugo Urquiza, ahí están los videos de enseñanza que hacemos cada día en YouTube. Le bendigo, le mando un abrazo grande. Le agradezco a Dios por esta palabra y que reflexione, amado hermano. Dios no te llamó a endulzar el oído a la gente. Dios no te llamó para que hable lo que la gente quiere oír. Tú tienes que hablar la palabra que Dios quiere que la gente oiga. Tú tienes que hablar la palabra que Dios quiere que la gente oiga. Vuelvo a repetir, tú tienes que hablar la palabra que Dios quiere que la gente oiga. Te bendigo en el nombre de Jesús.
Desde aquí de Soledad, en Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un abrazo grande. Shalom.